Vamos a partir ahora con las desigualdades, ¿ya? Entonces, ¿qué son las desigualdades? Bueno, primero una pequeña introducción. Algunos problemas llevan a desigualdades en lugar de ecuaciones, ¿de acuerdo? Una desigualdad se ve muy semejante a una ecuación, excepto que en lugar del signo igual hay uno de los símbolos que aparecen menor que, menor igual o mayor igual, que hemos estudiado, que hemos visto en el apunte anterior, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que vamos a hacer acá es estudiar las desigualdades lineales, cuadráticas y racionales, ¿ya? Entonces, primero definición, se dice que un número real A es menor que otro B, esto es un poquito de repaso de lo anterior, que se escribe A menor que B, si y solo si la diferencia entre B menos A es positiva, o sea, B menos A pertenece a R más. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en el apunte anterior? O sea, la definición de A menor que B, si y solo si B menos A es mayor que 0, o sea, B menos A pertenece a los reales positivos. Y se escribe, bueno, lo que aparece acá. ¿Okay? Entonces, por teorema, operaciones que producen desigualdades equivalentes. Entonces, supongamos que A y B son dos números reales cualesquiera, y C es un número real distinto de 0. Entonces, la desigualdad A menor o igual que B satisface las siguientes equivalencias. ¿Ya? Este es el sustento para lo que vamos a comenzar, las estructuras con las cuales vamos a trabajar después, que en el fondo es un resumen de algunas propiedades que vimos en el apunte anterior. Si tenemos que A es menor o igual que B, sí, solo sí, A más C es menor o igual que B más C. O sea, lo que estamos diciendo acá es que si tenemos A menor o igual que B, podemos sumar la misma cantidad a ambos lados y la desigualdad se mantiene. En la segunda propiedad nos dice que si A es menor o igual que B, si nosotros restamos una cantidad igual a ambos lados, también la desigualdad se mantiene. ¿De acuerdo? Ahora, si tenemos un número positivo, que esto ya lo vimos en el apunte anterior, si A es menor o igual que B y multiplicamos a ambos lados por ese número positivo, la desigualdad se mantiene. Si ahora tenemos que C, o sea, el número por el cual vamos a multiplicar la desigualdad es menor que 0, entonces, si tenemos que A es menor o igual que B y multiplicamos a ambos lados por un número negativo, la desigualdad cambia al otro sentido, ¿de acuerdo? O sea, si A es menor o igual que B y multiplicamos esto por un C, que es un número negativo, nos queda A por C mayor o igual que B por C, ¿de acuerdo? O sea, cambia la desigualdad cuando nosotros multiplicamos por un número negativo a ambos lados, ¿ya? Si A es mayor que 0 y B es mayor que 0, entonces, fíjense, si A es mayor que 0 y B es mayor que 0, entonces, ¿qué si A es menor o igual que B? Si, solo si, 1 partido por A es mayor o igual que 1 partido por B. O sea, acá también cambia. Si A y B son números positivos, ojo con eso, los dos tienen que ser positivos para que se cumpla esta propiedad, ¿de acuerdo? Todos los anteriores, A y B eran dos números reales cualesquiera que cumplían que uno era menor o igual que el otro. En este caso no. Los dos números tienen que ser positivos en esta propiedad para que se cumpla esto, ¿ya? Si A y B son números mayores que 0, A es menor o igual que B, es equivalente a decir que 1 partido por A, y fíjese que se cambia de nuevo la desigualdad, que 1 partido por B. ¿De acuerdo? Esto es cuando A y B son números mayores que 0. ¿De acuerdo? Entonces hay dos casos en el que cambia la desigualdad, en el 4 y en el 5. ¿Ya? Y después, si tenemos que si A es menor o igual que B y C es menor o igual que D, arbitrariamente nosotros podríamos sumar A más C, se mantiene la desigualdad, menor o igual que B más D. ¿Se fijan? A menor o igual que B y C menor o igual que D, esto es equivalente a que A más C es menor o igual que B más D. ¿Se fijan? Ya. A ver. Por ejemplo, vamos a ver la primera demostración. A ver, ¿cuál es la propiedad número 1? Nos dice lo siguiente. Si A es menor o igual que B, esto es equivalente a decir que A más C es menor o igual que B más C. Esto lo habíamos visto, esta demostración. Bueno, tenemos que, si A es menor que B, tenemos lo siguiente. Sabemos que, ¿qué significa que A sea menor que B? Significa que B menos A es positivo,
pertenece a R+, ¿cierto? O sea que B menos A es positivo. Si nosotros, si sumamos, no alcanzo a ver acá. Bueno, primero, nosotros sabemos que C menos C es igual a 0, ¿no es cierto? Sí, un número sumado, su inverso aditivo, nos da 0, que es el elemento neutro, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros tenemos acá, primero, que B menos A es positivo, significa esto que está acá, que B menos A es mayor que 0, ¿cierto? Bien, pero ¿qué cosa es B menos A? B menos A es B menos A más un 0 arbitrario, ¿cierto? Sí, ¿por qué? Porque por la propiedad del elemento neutro. Este es un 0. Y si se fijan acá abajo, podríamos asociar de manera conveniente y podríamos, por ejemplo, juntar B con C y juntar menos A con menos C, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y qué significa esto? Que B más C menos A más C es mayor que 0. ¿Se fijan? ¿Qué significa que B más C menos A más C sea mayor que 0? Significa que B más C es mayor, y en el fondo es mayor que este que está acá. ¿De acuerdo? A ver, esto que está acá es usando la propiedad que ¿qué significa que A sea menor que B? Un número va a ser menor que otro cuando uno toma este número, le resta el A y nos da algo mayor que 0. Toma un número, le resta el otro, y esto es mayor que 0. Por lo tanto, de aquí vamos a tener que B más C es mayor que A más C, que es lo que aparece acá, que es la demostración de lo que acabamos de probar en el 1. ¿De acuerdo? Las otras se demuestran de manera equivalente. ¿Ya? Ya. Definición siguiente. Una desigualdad es lineal si cada término de la desigualdad es constante. O sea, lo que estamos diciendo, en el fondo, vamos a hablar de una desigualdad lineal, por ejemplo, esta desigualdad lineal. A ver, primero definamos de manera clara y precisa lo siguiente. Podemos hablar de desigualdad y podemos hablar de inecuaciones, ¿ya? Una desigualdad es una expresión que contiene un signo menor igual, mayor igual, menor estricto, mayor estricto. Eso es una desigualdad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una desigualdad es que yo diga 2 es menor que 7. Eso es una desigualdad, porque es una relación entre dos cantidades donde aparece uno de los símbolos que yo les acabo de explicar recién. ¿Qué otra cosa es una desigualdad? Por ejemplo, si yo digo 2x más 3y menor que 4x al cuadrado más 1. Eso es una desigualdad, porque estoy relacionando dos expresiones a través de un signo menor que, menor igual o mayor igual. Eso es una desigualdad. Cuando yo defino en una desigualdad una incógnita, por ejemplo, yo digo, en esta desigualdad que yo les voy a expresar acá, vamos a considerar que x es la incógnita, y por ejemplo, yo digo la desigualdad 2x más 3 menor que 5, eso es una inecuación, pasa a ser una inecuación, ¿de acuerdo? Cuando yo defino dentro de la desigualdad como una de las variables como una incógnita, ¿de acuerdo? Entonces, en una ecuación, uno tiene, por ejemplo, un valor de x que tiene que encontrar, y en una ecuación uno encuentra valores puntuales. En una inecuación uno encuentra rangos, o sea, digamos, intervalos donde se mueve, en este caso x, si consideramos de aquí en adelante x como la incógnita, ¿ok? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá, dice, resuelva la desigualdad, pero yo diría, resuelva la inecuación para x, ¿de acuerdo? Esto es una inecuación para x, va a ser de tipo lineal. Por ejemplo, cuando uno dice la incógnita es x, ¿de acuerdo? La incógnita es x, y el máximo exponente que aparece de la incógnita es 1, ¿de acuerdo? En ese caso vamos a hablar de que la desigualdad, la inecuación, yo voy a hacer en adelante inecuación, la inecuación es lineal, cuanto el máximo exponente de la incógnita es 1, ¿de acuerdo? Por eso esta es una desigualdad de tipo lineal. Entonces,
por ejemplo, para escribir la solución sin meternos todavía con la definición de intervalo ni cómo vamos a escribir de manera más rigurosa después la solución de una inecuación, solamente vamos a representar por comprensión cuál sería la solución de esta inecuación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo uno la puede resolver? Usando los teoremas anteriores que van a justificar en el fondo los pasos, cada uno de los pasos que nosotros vamos a hacer. Vamos a tener un medio menos 3x menor o igual que 5 medios, que es la inecuación. Entonces, por ejemplo, el objetivo es dejar solita la x, ¿ya? En alguno de los lados de la desigualdad. Entonces, por ejemplo, podemos, por ejemplo, lo que está aquí con x, eliminar el 1 medio, por lo tanto significa que vamos a sumar a ambos lados por el inverso aditivo de 1 medio, que es menos 1 medio, ¿cierto? Entonces nos queda menos 1 medio más 1 medio menos 3x menor o igual que menos 1 medio más 5 medios, ¿cierto? Y este con este corresponde al elemento, el neutro de la adición, que sería un 0, y 0 menos algo es menos el algo, ¿no es cierto? Sería menos 3x, o sea, 0 más algo es el algo, por lo tanto nos queda menos 3x menor o igual, y acá desarrollamos simplemente la operatoria de fracción y nos queda 4 medios, ¿de acuerdo? Que es 2, podemos simplificar. Entonces ahora, ¿qué vamos a tener? Menos 3x menor o igual que 2, ¿cierto? ¿Sí? Menos 3x menor o igual que 2. Queremos eliminar este menos 1/3 para poder dejar la x solita. Fíjense que para eliminar, o sea, para que se vaya de acá el menos 1/3, tenemos que multiplicar a ambos lados por el inverso multiplicativo de menos 3. ¿Cuál es el inverso multiplicativo de menos 3? Es 1 partido por menos 3, ¿cierto? Acuérdense que el inverso multiplicativo de cualquier número mayor que 0, perdón, de cualquier número distinto de 0, el inverso multiplicativo de cualquier a distinto de 0 es 1 partido por a, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el inverso multiplicativo de menos 3 es 1 partido por menos 3, y 1 partido por menos 3 es menos 1/3, ¿cierto? Por lo tanto, multiplicamos a ambos lados por menos 1/3, ¿sí? Acuérdense que si multiplicamos, por la propiedad que vimos antes, por un número negativo, tenemos que invertir este símbolo, ¿de acuerdo? Perdón, este símbolo. Al multiplicar por un número negativo, lo cambiamos a mayor o igual, nos queda esta expresión que está acá, ¿sí? Y acá el inverso multiplicativo de este se anula, nos queda un 1, y 1 por x es x. Por lo tanto, nos queda x mayor o igual que menos 2/3. Y hasta acá hemos despejado el x, por lo tanto hemos definido en el rango en el cual se mueve nuestra incógnita x, que satisface que todos los x que cumplen con la condición de ser mayores o iguales que menos 2/3, los x que son mayores o iguales que menos 2/3, cualquier x, y lo reemplacemos acá que cumpla con esta condición, va a pasar que el número que nos quede acá va a ser menor o igual que 5 medios. Estamos hablando en el contexto de esta desigualdad, de esta inecuación. ¿Cómo se representa el conjunto solución? Por comprensión primero, van a ser todos los x que pertenecen a los reales tal que cumple esta condición, que x es mayor o igual que menos 2/3. ¿De acuerdo? Bien, para poder resolver este problema que está acá, necesitamos la notación de intervalos, que es la que aparece acá. Entonces, a ver, me voy a saltar a la notación de intervalos y después vamos a ver el ejemplo, que es como una aplicación de una inecuación. Ya, a ver, en la notación de intervalos, vamos a definir este cuadrito, está súper claro. Este cuadrito sale en uno de los libros que ustedes tienen. No sé si en el SIL o en el Stewart. En uno de los dos aparece este cuadrito que está súper ordenadito, súper claro. Vamos a tener lo siguiente. Si nosotros tenemos que x es mayor que a y menor que b, en el fondo, esto que aparece acá significa que x es mayor que a y a la vez x es menor que b. O sea, van a ser todos los valores, todos los x que cumplen con esta condición que están acá, se va a representar
como el intervalo abierto entre A y B, o sea, en el fondo está diciendo los X que están entre A y B abierto, van a ser todos los X que pertenecen a este intervalo, pero X no puede ser ni A, ni X puede ser B. Y se denota de esta manera, se pone el intervalo y se puede poner el paréntesis redondo así, que significa que no considera ni el A ni el B, o también podrían ponerle un circulito abierto, sin rellenarlo, un circulito en A y un circulito abierto en B, ¿de acuerdo? Y esto va a representar en la recta real a todos los números X que están en este rango, pero que no pueden ser ni A ni B, ¿ok? Después, cuando los X que son mayores o iguales que A, menores o iguales que B, se representan de esta manera, o sea, cuando decimos que el X podría ser igual a A, podría ser igual a B, y también contempla todos los números que están entre A y B, se pone este corchete cuadrado hacia adentro, y eso significa que considera el A y considera el B. Y se representa de esta manera. Podemos poner los corchetes cuadrados ahí, o podríamos poner un circulito ennegrecido. Yo uso más la notación con el circulito acá en la recta real. Un círculo, lo rellenamos, un círculo y lo rellenamos. Eso significa que son todos los X que están acá entre A y B, y además el X podría tomar el valor de A y podría tomar el valor de B. ¿De acuerdo? Acá, por ejemplo, cuando tenemos esta notación, intervalo abierto en A y cerrado en B, significa que contempla todos los valores de X que están en este intervalo, pero X no puede valer A, X sí podría valer B. ¿Ya? Y lo mismo acá. Los X que están en este intervalo, cerrado en A, o sea, X podría tomar el valor de A, pero no toma el valor de B. Acá, este corresponde al intervalo desde A abierto hasta infinito positivo. A mí me gusta poner el signo más aquí adelante, se entienda que es más infinito, ¿de acuerdo? O sea, son todos los números que son mayores que A de manera estricta, ¿de acuerdo? Y eso se representa de aquí hacia la derecha. Acá, de menos infinito a B abierto, o sea, de menos infinito son todos los X que están acá, de menos infinito cualquier número que sea menor que B estricto, sin tomar B, ¿de acuerdo? Y acá si aparece cerrado, significa que son todos los números desde menos infinito hasta B, intervalo cerrado, o sea, cualquier número que sea menor que B, pero también podríamos tomar el B, ¿de acuerdo? Ahí pongo un círculo llenito. Y acá, el último intervalo cerrado entre A y más infinito, podemos tomar el A, tomamos el A, hasta el más infinito. Y acá, bueno, de menos infinito a más infinito corresponde a todos los números reales, a toda la recta real. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora a volver al ejemplo de aplicación, ¿ya? Por ejemplo, tenemos un ejemplo de aplicación, digamos, como para visualizar para qué podría servir esto con lo que vamos a comenzar a trabajar. Por ejemplo, si tenemos una compañía telefónica que ofrece 2 planes de llamadas de larga distancia, ¿ya? El plan A, 2.500 pesos por mes y 5 pesos por minuto, y el plan B, 500 pesos por mes y 12 pesos por minuto, ¿de acuerdo? Entonces dice, ¿para cuántos minutos de llamadas de larga distancia sería financieramente ventajoso el plan B? O sea, ¿cuánto tendría que llamar? Porque de repente a lo mejor a veces pasa en algunos planes que si uno habla largo, o habla mucho, sale más económico que hablar menos, curiosamente. Entonces, para resolver este problema, debemos notar que el costo para T minutos de llamadas al mes en el plan A, el costo de una llamada en el plan A va a ser igual a 2.500, que es el costo fijo por mes, más 5 pesos multiplicado por el número de llamadas que uno haga, ¿no es cierto? Estamos pensando que T es el número de llamadas. Y del plan B es los 500 pesos, que es el costo fijo, más 12 pesos por la cantidad de llamadas que uno haga, 12T, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuándo el plan B va a ser más conveniente que el plan A? Claramente cuando el costo de T llamadas con el plan B sea menor que el costo de T llamadas con el plan A. O sea, en el fondo tendríamos que ver cuándo se cumple esta desigualdad, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es el costo B? Lo reemplazamos, este que está acá, y el costo A es este que está acá, ¿cierto? Entonces vamos a ver, ¿para qué valores de T? O sea, ¿cuántas llamadas tendríamos que hacer nosotros para que el plan B
fuese más conveniente que el plan A. Entonces uno dice, bueno, tengo que resolver esta desigualdad, esta inecuación. Al resolverla, ustedes se fijan, ya no necesitamos justificar cada uno de los pasos, lo podemos llegar y hacer nomás, y nos va a quedar al final que 7t es menor que 2000, o sea que t tiene que ser menor que 285,6. ¿De acuerdo? A ver, el costo para t minutos. Ah, claro, perdón. Ah, ¿qué pasó? Oh, se me cerró la pantalla. No sé qué pasó. No sé qué pasó. Qué extraño. ¿Ustedes siguen viendo el apunte o no? Porque... Estamos viendo su escritorio, profe. Ah, porque se me cerró. Algo pasó, espérense un poco. Ahora, a ver, no, déjenme. No sé, de repente se me fue el espacio. Ya, ahora sí, ya. Ahí sí, profe. Entonces, perdón, yo había dicho que T era el número de llamadas, y no es el número de llamadas. T es la cantidad de minutos que hablamos. ¿De acuerdo? La cantidad de minutos que hablamos. ¿Por qué? Porque dice ofrece... T es la cantidad de minutos que hablamos al mes, no la cantidad de llamadas. ¿Por qué? Porque la información está entregada 2.500 pesos por mes y 5 pesos por minuto que hablamos. ¿De acuerdo? No por llamada, 5 pesos por llamada. Claro, sería medio absurdo mi plan, porque uno puede hacer una llamada que dure 2 horas, así, hable, entonces no tendría mucho sentido. Entonces es por minutos, ¿ya? Entonces T es el número de minutos que hablamos. Luego, en ese contexto, vamos a tener que T va a ser menor que 285,7. Obviamente vamos a hablar de minuto entero para no meternos en los segundos y todo lo demás. O sea, por lo que vamos a tener que hablar menos de 285 minutos para que convenga el plan B. 285 minutos, ¿cuántos son? ¿Cuántos? A ver, 285 minutos dividido por 60, nos da 4,75 horas. Bueno, claramente el plan B no nos conviene, porque tendríamos que hablar en total 4 horas. Bueno, no sé, depende de lo que uno ocupe el teléfono, va a convenir más el plan B que el plan A. ¿Ya? Pero lo claro es que para que convenga más el plan B, tendríamos que hablar por lo menos 285 minutos al mes. Y eso da como 4 horas, casi 5 horas al mes. ¿Hablará uno 5 horas al mes? Bueno, depende de las prácticas de cada uno en realidad. Ya, en fin. Ya, continuamos. Entonces, ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo se resuelve una desigualdad simultánea. Por ejemplo, si tenemos 4 menor o igual que 3x menos 2 menor que 3. Esto que está acá, cuando aparecen dos símbolos, se resuelve de la siguiente manera. Hay que resolver primero esta inecuación, resolverla, y el resultado, intersectarla con la solución que nos da al resolver esta otra. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya, y vamos a ver cómo lo resolvemos. Está resuelto acá abajo. Vamos a resolverlo y después les doy los minutos de descanso. Les doy los minutos de descanso inmediatamente. No, lo resolvemos primero. Ya, entonces tenemos 4 es menor o igual que 3x más 2, que es la que vamos a resolver primero, y después vamos a resolver la otra. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esta notación nos dice lo siguiente: determine todos los valores de x que satisfacen que, al reemplazarlo acá, 3x menos 2 es mayor o igual que 4, y 3x menos 2 es menor que 13. Por lo tanto, se tienen que satisfacer ambas desigualdades, esta y la otra. Por eso es que al final las soluciones de las dos las tenemos que intersectar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a resolver una? Y en paralelo vamos a resolver la otra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo resolvemos 4 menor o igual que 3x menos 2? ¿Se fijan? Dejamos el 3x solito acá, que nos va a quedar 3x, este menos 2, en el fondo al sumar el inverso aditivo
del menos 2 nos queda 3x mayor o igual que 6, porque 4 más 2 nos queda 6. El 3, para eliminarlo, multiplicamos por el inverso multiplicativo del 3, que sería 1/3 a ambos lados, y como es positivo, se mantiene el símbolo, y nos queda que x es mayor o igual que 2, ¿de acuerdo? Todos los x que son mayores o iguales que 2, cumplen con esta desigualdad, ¿de acuerdo? Y hacemos en el otro caso, lo mismo. 3x nos queda menor que 15, ¿sí? Entonces nos queda, para eliminar el 3, multiplicamos por 1/3 a ambos lados, y nos queda que x es menor que 5. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sacar la solución de esta e intersectarla con x menor que 5. Entonces eso lo hacemos de manera gráfica. Voy a usar un poco la pizarra. Nos dice x mayor o igual que 2 y x menor que 5. Ya. Para ver cuál es la solución cuando tenemos esta situación, nosotros, ¿qué vamos a tener? Nos dice, ¿cómo dibujamos esto en la recta real? ¿Ya? Dice, x mayor o igual que 2. Bueno, siempre de menos infinito más infinito. Dice x mayor o igual que 2. Entonces, cuando es el x, cuando uno siempre tiene que partir leyendo desde la incógnita, ¿de acuerdo? Desde la variable. Entonces, en este caso partimos leyendo acá, x mayor o igual, está lo más grande, x mayor o igual que 2, por lo tanto es del 2 hacia la derecha, con mayores, ¿de acuerdo? X mayor o igual que 2. ¿Incluye el 2? Sí, lo incluye, ¿por qué? Porque dice mayor o igual que 2, ¿de acuerdo? Esta sería la primera, ¿ok? Y la segunda nos dice y x menor que 5, entonces dibujamos el 5. Dice x menor estricto que 5, menor que, por lo tanto es del número hacia la izquierda. De aquí para acá. ¿Incluye el 5? No. Lo ponemos así un circulito abierto. ¿Ya? Cuando es la intersección de dos soluciones, ¿qué tenemos que hacer? Basta que hayan dos o más líneas, dependiendo de cuántas condiciones tengamos acá arriba, van a haber dos, pero por lo menos dos o más líneas. Cuando es la intersección de estas dos condiciones, tenemos que ver en qué región tenemos dos líneas, ¿de acuerdo? Entonces sería esto que aparece acá, ¿de acuerdo? Ahí hay dos líneas. Por ejemplo, si me ubico en un número acá, por ejemplo, en el número -1, tengo una pura línea. Si me ubico en el número 1, tengo una pura línea. Si me ubico en el 0, tengo una pura línea. Si me ubico acá en el 3, por ejemplo, en el 2.5, tengo 1 y 2. ¿Se fijan? En el 4 tengo 1 y 2. En el 4,8 tengo 1 y 2. ¿Se fijan? En todo este intervalo entre el 2 y el 5 tenemos dos líneas. Por lo tanto, los valores de x que están en este intervalo son los valores de x que satisfacen ambas condiciones. ¿De acuerdo? Están en la intersección de esta solución con esa. Acá, por ejemplo, en el 6 o el 5.1 tengo una sola línea. Tengo una sola línea, etc. La intersección es donde aparecen dos líneas. ¿Ok? Por lo tanto, la solución de la inecuación original que habíamos visto va a ser desde el 2 al 5. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y esa es la solución de la inecuación original. Les voy a dar sus minutos de descanso. 4 minutos nomás les voy a dar de descanso para que... Ya. Bien. Entonces, aquí aparece una aplicación para que ustedes la hagan ustedes después, la resuelvan.
A ver, hay una cosa aquí interesante, que es, por ejemplo, la utilidad que nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, cuando uno tiene una raíz cuadrada. Fíjense, bueno, aquí todos sabemos que está de más ponerle el número 2 ahí, porque la notación de las raíces cuadradas es la raíz sin el 2 ahí, pero está implícito el 2. Entonces, por ejemplo, uno se podría preguntar, ¿cuándo esta expresión es un número real? ¿Cuándo esta expresión va a ser un número real? Esta expresión va a ser un número real cuando 5x menos 3 sea mayor o igual que 0, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, así a simple vista, si ponemos, por ejemplo, x igual a 3, 5 por 3, 15, menos 3, nos queda 12, y la raíz cuadrada de 12 existe, ¿no es cierto? Que no sea un número entero, ese es otro detalle, pero existe. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si ponemos nosotros un x igual a menos 1? 5 por menos 1 nos da menos 5, y menos 5 menos 3 nos queda menos 8. Y sabemos que la raíz cuadrada de menos 8 no es un número real, es un número complejo. Pero nosotros aquí estamos trabajando en el mundo de los reales, acuérdense que estamos en la unidad de los números reales. Entonces, claramente, si lo que está acá adentro es menor que 0, esta raíz, o sea, este número no sería un número real, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para responder cuando esto es mayor o igual que 0? Tendríamos que buscar para qué valores de x esto es mayor o igual que 0, ¿cierto? Entonces los invito a resolverlo. O sea, tenemos que analizar cuándo 5x menos 3 es mayor o igual que 0, porque podría ser 0, ¿cierto? ¿Sí? Podría ser 0, ¿ok? Entonces, simplemente vamos a tener 5x mayor o igual que 3. ¿Cómo eliminamos este de acá? Multiplicamos por un quinto, que es un número positivo, por lo tanto no se invierte, se mantiene el símbolo y nos queda mayor que 3 quintos. ¿Sí? Y después simplemente dibujamos esto en una recta real. 3 quintos mayor o igual que 3 quintos de aquí para allá. ¿De acuerdo? Por lo tanto, va a corresponder a esa región que está ahí. Luego los x, la solución de esta ecuación van a ser todos los x que pertenecen al intervalo desde 3 quintos hasta más infinito. Siempre el más infinito y el menos infinito es abierto, ¿ya? Acuérdense que corchete hacia afuera significa que no lo toman. Por lo tanto, esto que tenemos en el apunte, que la raíz cuadrada de 5x menos 3, ¿cuándo esto es un número real? Esto es un número real cuando el x pertenece al intervalo cerrado en 3 quintos, de 3 quintos a más infinito. O sea, para todos los valores de x que son mayores que 3 quintos, podría ser 3 quintos también, porque en ese caso esto sería 0. Para cualquier x que sea mayor o igual que 3 quintos, sirve. Al reemplazarlo acá nos da algo mayor o igual que 0, por lo tanto en ese caso este numerito sería un número real. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Y eso sería lo planificado para la clase de hoy. ¿Ya? Ya, espero que se haya comprendido lo que vimos hoy día. La próxima clase, o sea, mañana vamos a continuar viendo la siguiente parte del aporte. Adiós.